cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en tu misericordia espero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muy bien. Pues buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Filipina de la Cruz Carrillo Gutiérrez. Soy la mamá del Padre Josué, que es compañero del Padre Jesús Pérez. Bueno, no sé cómo se llama. Sé como me dijo en la mañana mi hijo, pero ya ven que ellos se hablan así con apodos. Mejor no les digo. Es el compañero, ¿verdad? Pues me pidió que hoy si podía venir para apoyarlo porque pues él tuvo un compromiso, ¿verdad? Bueno, no sé si después también voy a querer, pero bueno, por lo pronto hoy vamos a estar aquí viendo el tema en el que se quedaron. Creo que es también del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos. Bueno, ustedes ya tenemos aquí la estructura y contenido, ¿verdad? Vamos a ver los temas importantes del libro. Yo tengo unas imágenes y vamos a ir siguiendo más o menos las imágenes que están hechas del mismo manual. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de la estructura y contenido, aquí tenemos, dice, de acuerdo, dice, de acuerdo al capítulo 28 del versículo 28, donde aparece la idea teológica del universalismo de la salvación y tomando en cuenta el aspecto geográfico de la difusión de la palabra, podemos dividir este libro de la siguiente manera. Ustedes ya tienen ahí la división, ¿verdad? Tenemos la primera parte que va a constar del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 18, ¿sí? Y aquí vamos a tener el contenido, los judíos primero. ¿Por qué los judíos primero? Porque acuérdense que una vez que Jesús manda a los discípulos, primero los va a mandar primero en Judea, ¿sí? Porque son el pueblo elegido. Entonces por eso pues, va a enviarlos primero, el mensaje es primero para ellos. Bueno, entonces en el versículo, si van a ser los judíos primero, pues la primera parte, que va a ser del capítulo 1
versículo 1 al capítulo 8, versículo 3, va a venir mencionada la comunidad de Jerusalén. ¿Sí? Y luego, en el capítulo 8, del versículo 4 al capítulo 11, versículo 18, nos vamos a ir con la misión de ¿qué? De Israel. Para los judíos en ese tiempo, en la mentalidad judía, de hecho, pues, viene mencionado que Él es el pueblo elegido, ¿verdad? Él es el pueblo elegido. Pero ¿para qué fue su elección? Ellos en su mentalidad decía, somos los privilegiados. Pero dice, es el pueblo elegido, y si es elegido quiere decir que va a haber una misión que deben de realizar. Aunque todavía no les cae el 20 de qué se trata. ¿Sí? De hecho, no a todos les cayó el 20, sino que fue solamente a algunos, que fueron los que se convirtieron. Bueno, entonces ellos llegan a entender cuál es la misión de Israel. Si ustedes se acuerdan, en el cántico, cuando la presentas, no sé si es el de Zacarías, o cuando presentan a Jesús en el templo. Sí, es de Zacarías. Que cuando dice, y gloria de tu pueblo Israel. No, es el de Simeón, creo, cuando presentan al niño Jesús. Que ya se puede morir, ¿no? ¿Qué dice? Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque ha mirado la salvación, ¿verdad? Dice, y tu niño le menciona pues que es la gloria de su pueblo Israel. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿por qué se le menciona la gloria del pueblo Israel? Porque a través de él, que es un israelita, que es un judío, ¿sí? Va a llegar la salvación, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, por eso en el esquema, es muy importante que conozcamos, como ustedes ya vieron, cuál es el objetivo de Lucas. El objetivo que tiene Lucas al escribir este libro. Recuerden que este libro de Hechos de los Apóstoles es la continuidad, la continuación del Evangelio de Lucas. Es como dice Lucas parte 2, pudiéramos decirlo así. Presentan el Evangelio primero a Jesús, cuál es su misión y cuál es su programa que va a llevar ahí, cuál es la meta que tiene Jesús. Ese es en el Evangelio de San Lucas. Luego viene que para ello Jesús va a tener un programa y va a tener un método a seguir, que es el discipulado, que elige del pueblo y que de entre ese pueblo elige a los discípulos, y de esos discípulos elige a los 12 apóstoles, y de esos 12 apóstoles va a elegir a 3 de ellos que los va a llevar siempre a las cosas más importantes, ¿verdad? Que son Pedro, Santiago y Juan. Esto es lo que se le llama el discipulado concéntrico, o sea, que viene de lo popular, pero que conforme se van acercando más a Jesús y van conociendo más su obra y se van dando cuenta de cuál es la misión de Jesús, entonces como que se van haciendo más allegados a conocerlo a Él, pero a conocerlo a Él junto con la misión, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la misión? Pues la salvación. Bueno, por eso tenemos que en el esquema va a llevar precisamente esa línea, ¿sí? En el esquema del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al final del Evangelio de Lucas vamos a encontrar también cómo Jesús va a enviar a sus apóstoles. Y hay un enlace en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es también el envío, ¿verdad? Es como esta conexión de un libro con el otro. Bueno, entonces vamos a ver cómo Jesús envía a sus discípulos. Los envía para llevar ese mensaje de salvación. Y es muy claro, dice que primero va a ser en Judea. Sí, en Judea vamos a encontrar a Jerusalén. Y en Jerusalén se debe de realizar una misión. Y esa misión, ¿quién la va a realizar? El pueblo de Israel. Porque ellos son israelitas. Y ellos son a los que primero les tienen que llevar el mensaje. Después de ahí vamos a encontrar en la segunda parte que esta misión, al no ser, o este mensaje al no ser aceptado por todos los que deberían de haberlo aceptado,
aunque de todos modos si lo hubieran aceptado, el mensaje se tenía que abrir a toda la humanidad, porque de ahí precisamente viene el cumplimiento del por qué Jesús es la gloria del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encontrar en la segunda parte que va desde el capítulo 11, versículo 19 al capítulo 28, versículo 31, vamos a los gentiles. Después el mensaje va dirigido a los gentiles. Y vamos a encontrar las misiones, la misión de Antioquía, la primera misión, el concilio de Jerusalén, la segunda misión, la tercera misión y la de Éfeso en Roma. Si ustedes así en un panorama se adentran a la estructura del libro de los Hechos, creo que ya vieron la cronología también, ¿verdad? Del libro. Se van a encontrar que primeramente también Lucas lo que pretende es dar esa conexión de la predicación y de la iglesia de Antioquía, o sea, Pablo, con la iglesia de Jerusalén, Pedro, ¿sí? Lucas lo que pretende es unir estas dos iglesias, porque digo, así un secreto, no digan a nadie, porque luego se van a cambiar de religión, ¿no? Eso es nada más para los que vienen a la Biblia, no vayan a decirlo, que le van a decir, ay, fíjate que pasa esto. Pues, ¿qué creen? Que en este tiempo hubo precisamente ese estilo y afloja dentro de las comunidades cristianas. Entonces había el peligro de que se diera un cisma, o sea, una separación de iglesias. La iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Porque hay muchas fricciones en las comunidades. Entonces Lucas, en su libro, lo que pretende es unir a las dos iglesias. Es como el puente, ¿sí? Ustedes saben que Dios siempre va a ser providente y va a ir cuidando todos esos detalles, ¿verdad? Entonces, para que no hubiera esta separación, pues hay esta catequesis que da, en este caso Lucas, ¿sí? Entonces comienza a hablar de Pedro, que es la cabeza, que es el que es elegido, y luego une a la iglesia de Antioquía. Hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles que es en Antioquía donde por primera vez son llamados cristianos. Entonces quiere decir que la iglesia de Antioquía comenzaba a tener más relevancia que la iglesia de Jerusalén. Entonces, no, espérense, o sea, tiene que partir de aquí. Entonces, por eso es este esquema, ¿sí? Por eso viene ese acomodo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Hay temas importantes dentro de esta estructura. ¿Cuáles son los temas importantes? Bueno, a lo mejor no alcanzan a ver hasta acá, pero en su manual lo traen, ¿verdad? Los temas importantes, primero tenemos la escritura en el libro de los Hechos. Luego, los judíos y la ley en los Hechos. Tercero, el Espíritu Santo y los Hechos. Luego, la iglesia de los Hechos y la palabra en los Hechos. Muy atentos a eso. No, bueno, entonces para que mi hijo vea que sí te deja. Vamos a ver, la escritura en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se menciona la escritura refiriéndose a la palabra de Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando ellos citan el Antiguo Testamento, ellos van a mencionar y dice la escritura. Por eso nosotros cuando estamos leyendo el libro de los Hechos y encontremos que dice, se refieren y dice la escritura, ellos están citando el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, en Hechos 1:16 dice, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en el que el Espíritu Santo, y luego ya continúa la cita. ¿Sí? Entonces, atentos a esto. Cuando ustedes estén leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y se encuentren que los discípulos mencionan
la escritura, es porque enseguida va a venir una cita del Antiguo Testamento. ¿Sí? Bueno, es importante pues comprender el papel que tenía la escritura en la primera evangelización, según nos lo presenta Lucas en este libro de los Hechos. Primero, son judíos. Para un judío, lo más importante es la ley y los profetas. No vamos a reducir nada más a que conocían las predicaciones de los profetas. Cuando estamos hablando de los profetas, estamos hablando de todo el Antiguo Testamento. Lo que nosotros conocemos como los libros históricos, como los libros proféticos, todo esto que ellos también lo tienen y lo conocían, a eso se refiere cuando decimos la ley y los profetas. ¿Sí? Cuando se habla de la ley, nos referimos a todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿de acuerdo? Cuando se habla de los profetas, también nos referimos a los libros de los reyes, los libros de las crónicas, el libro de Esdras, Nehemías, todos esos, ¿de acuerdo? No solamente de los libros proféticos. Para un judío era muy importante y básico conocer la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque era el sostén de su fe, era el sostén de su vida cotidiana. Entonces ellos desde pequeños, si asistían a la escuela, esto era lo que aprendían, la ley y los profetas, ¿sí? Porque acuérdense que su vida normal, su vida cotidiana, giraba en torno a la ley y los profetas, giraba en torno a su religión, giraba en torno a Dios, ¿sí? Bueno, entonces por eso en el libro de los Hechos pues nos vamos a encontrar que en las primeras comunidades cristianas los apóstoles dice que al principio acudían a hacer oraciones ¿a dónde? A la sinagoga. Al templo. Ellos seguían yendo al templo, ¿sí? Y ellos seguían escuchando la palabra, pero también comenzaban a predicar, a comentar las enseñanzas de Jesús con relación a las enseñanzas de la Escritura. Y por eso son expulsados del templo. Y por eso al principio les dan sus buenos azotes y les prohíben hablar de esto en el templo. Pero como ellos dicen, ¿a quién debemos de obedecer primero? ¿A ustedes o a Dios? Entonces, ellos continúan hablando, continúan llevando el mensaje de Jesús para ayudar a los demás a que conecten las Escrituras con el mensaje de Jesús. Y esto no es bien visto por los sacerdotes, los escribas y los fariseos, y ¿qué es lo que hacen? Los expulsan, definitivamente. Y es cuando se empiezan a formar las reuniones clandestinas en las catacumbas, ¿verdad? Cuando se empiezan a reunir en las casas, o cuando ya es más escondidas, es en las catacumbas donde se reúnen ellos, ¿verdad? Bueno, entonces ellos, ¿qué recitaban en las oraciones? Pues lo que ellos sabían, los salmos. Ellos oraban como oraban cuando iban al templo. ¿Qué escrituras leían? ¿El Evangelio? No, leían las escrituras sobre todo aquellas que hablaban de quién, del Mesías. ¿Por qué? Pues porque empezaron a conectar lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. Oye, como que checa esto a lo que había dicho Jeremías. Oye, ¿te acuerdas lo que dijo Isaías? Oye, y empiezan a conectar lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo con lo que estaba escrito. Y entonces dicen, ¡ay! Entonces Jesús es el Señor, porque es hasta entonces que le llaman a Jesús Señor. Para nosotros es bien fácil, pues ya lo tenemos escrito, ya en los evangelios vemos Jesús es el Señor y ya lo entendemos así. Pero en el tiempo que ellos anduvieron con Jesús, a Jesús no le decían Señor, porque era el nombre que era ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Entonces ellos comienzan a decirle Señor hasta que llegó el Espíritu Santo y les dejó todo clarito.
y les dijo cómo eran las cosas y entendieron. Hagan de cuenta que ellos tenían todo el conocimiento de la ley y los profetas y todo lo que decían del Mesías. Cuando anduvieron con Jesús, no a todos les cayó el 20, solamente a algunos. Y la muestra la tenemos precisamente cuando Jesús asciende al cielo, cuando va a ascender, que por ahí salió uno y le dijo, espérate Jesús, bueno, no dijo eso, ¿verdad? Pero ahora sí vas a restablecer el reinado de Israel. Y Jesús dice, no se vayan de ahí, espérense, hasta que les envíe al Paráclito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entiendan de qué se trata. Porque ellos creían que pues, querían ser otra vez imperio, ¿verdad? Libéranos de los romanos. Y no era de los romanos quien Jesús vino a liberarles. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ellos, los apóstoles, ellos seguían yendo al templo, seguían haciendo oración, seguían leyendo las escrituras. ¿Sí? Pero ¿cuáles eran? Del Antiguo Testamento. Bueno, está muy chiquito, ¿verdad? Podemos resumir su pensamiento en los siguientes puntos. Dice, todo había sido previsto y anunciado ¿dónde? En las Escrituras. Dice para Lucas, y así se lo enseñaban a los primeros cristianos, todo lo que sucedió en tiempos de Jesús ya estaba ¿dónde? Previsto ¿dónde? En las Escrituras, ¿verdad? Quiere decir, cuando decimos las Escrituras, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ok. Luego, necesidad, fíjense bien, necesidad de releer y examinar nuevamente las Escrituras. Hay una necesidad. ¿Se ve medio borroso? Sí. A ver aquí. Ya se ve un poco más clarito. Yo sé que la mujer era mis lentes. Pero si se nos cuenta un poco más clarito. Está todo muy necesitamos para que se vea. Dice entonces, hay una necesidad de releer y examinar nuevamente las Escrituras. ¿Por qué hay una necesidad? Porque lo que les acabo de comentar, no les había caído el 20 de quién era Jesús. Jesús es el maestro, es el rabí, enseña cosas que nadie había venido, ¿sí? Es un taumaturgo, o sea, hace milagros. Quiere decir que por ahí también había otros que también hacían milagros, ¿verdad? Total que no, para ellos no había esa conexión con Jesús como aquel que estaba ya anunciado en las Escrituras, el Mesías. Solamente por allí alguno le dijo, cuando Jesús le pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué contestaban ellos? Uno dice que eres un profeta, otros dicen que eres Juan, que resucitó, otros dicen que eres Elías, y luego por ahí sale quién, Pedro, tú eres el Mesías. Todos se quedaron. ¿Quién dijo algo más que era el Mesías? ¿El Evangelio menciona a alguien más que haya dicho que Jesús es el Mesías? No, solo menciona a Pedro, ¿sí? Y por eso que dijo Pedro, Jesús lo reconoce y le dice, no, esto no lo has dicho por ti mismo, sino se te ha sido revelado por el Padre, ¿verdad? Y luego ya le deja, pero por esto tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, el punto es de que Pedro dice que es el Mesías, pero no todos lo dijeron, ni todos los que lo siguieron creían que Jesús era el Mesías, ¿sí? Pasó desapercibido. Es así como cuando, voy a mencionarles algo de que no es mi favorito, pero mi padre sí. El equipo del Atlas, ¿verdad? Todos bien contentos que porque ganó 3 campeonatos y así. Hay un jugador que
que metió uno de los goles que les dio el GAN, el Jeremy Márquez. El Jeremy Márquez vive por mi casa. Cuando antes de que fuera el Atlas y que ganara y que metiera el gol, nadie conocía a Jeremy Márquez. Pero nada más metió el gol y todos conocen a Jeremy Márquez. Y hasta quienes conocemos a sus papás. Uy, es compañera de nosotros en el equipo de presacramentales, ¿sí? Ya no es la señora Fabi, ya es la mamá de Jeremy Márquez, ¿verdad? Bueno, así les pasó a los apóstoles. Cuando Jesús andaba ahí, pues sí, el maestro y esto y lo otro, ¿no? Hace milagros, pero luego cuando deja de hacer milagros, no porque no pudiera, sino porque él ve que nada más lo están siguiendo por eso. Entonces, ¿cómo está su fe? Y empieza la gente, no, pues ya no, ¿verdad? Ya después de eso, no. Entonces comienza Jesús a anunciar que lo van a crucificar. Y el problema cuando está Jesús, que lo atrapan y que Jesús lo llevan ante el Sanedrín, ¿quién lo conoció? Nadie. Porque hasta salen y preguntan, ¿quién lo conoce? Y la mujer que está ahí junto a Pedro, andaba con ellos. No, yo no lo conozco. Y lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. Aquel que dijo que era él, Mesías. Si Pedro le hubiera caído el 20 de que Jesús era el Mesías, ¿por qué lo negó? ¿Me explico? Sí. Y entonces tenemos también ahí, podemos ver a Juan que sí, hasta en la cruz estuvo junto a su mamá. Porque dice que Juan entendió más la misión y quién era Jesús verdaderamente. Bueno, entonces imagínense, eso eran los 12 que estaban con él. Ya a la hora de la hora lo abandonaron. Imagínense los demás del population. Pues no, hombre. No les cae en mente que tiene a Jesús. Es hasta que viene el Espíritu Santo, que se les quita el miedo. Y que como, caray. Y entonces por eso Lucas, ¿sí? Dice, hay necesidad de releer y examinar nuevamente las escrituras. O sea, saca tu lupa y vamos a revisar. ¿Qué dice las escrituras del Mesías? Porque ya hubo una mención de Mesías con Pedro. Entonces vamos viendo a ver si es cierto y comienzan a revisar las escrituras, a buscar el hilo conductor, ¿sí? Que los va a llevar hacia lo que Jesús dice y hacia lo que Jesús hace. Oye, aquí dice que el Mesías va a hacer esto y esto y esto. Mira, él lo hizo. Aquí dice que el Mesías va a hacer esto y esto, y aquí Jesús reunía todas las características, todo lo que estaba profetizado, ¿verdad? Entonces, la escritura dice, se sigue cumpliendo en la vida de la comunidad. Dice pues, los primeros cristianos estaban conscientes de que la escritura no es solo cosa del pasado, sino que es siempre actual y se sigue cumpliendo hasta nuestros días. En las escrituras anterior decía que todos los que recibieron el Espíritu iban a profetizar, iban a hacer milagros. Y después de que ellos reciben el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a profetizar, comienzan a hacer milagros, ¿sí? Entonces las escrituras se siguen cumpliendo, ¿sí? Ahora sí, con esa fuerza del Espíritu Santo que los va a llevar a que sea más evidente la presencia de Dios a muchos, ¿sí? Y esto va a provocar que muchos se acerquen a conocer esta enseñanza de Jesús. Bueno, y luego vemos que también Lucas, la unidad entre los dos testamentos. Lucas, al estar siempre refiriéndose a la escritura, el Antiguo Testamento, nos quiere hacer notar la continuidad que hay entre el pueblo de Israel y la iglesia.
Porque hay otro problema ahí. ¿Qué creen? Resulta que comenzaron a decir que esa comunidad que se estaba formando era una secta del judaísmo, cosa que todavía algunos dicen en estas fechas, porque hace ya 2020 y tantos años y todavía andan con sus cosas. Entonces se empezó a considerar como si fuera una secta del judaísmo. Entonces dicen, no, a ver, espérense, vamos viendo y vamos a revisar las escrituras. Entonces se dan cuenta de que no es una secta, sino que es una continuidad. Y se viene a cumplir precisamente de que Jesús es la gloria de ¿quién? Del pueblo de Israel. Por lo tanto, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que lo vamos a ver más adelante con San Pablo, ¿sí? Es el cuerpo de Cristo y por lo tanto la iglesia es la continuadora, o es el nuevo pueblo de Dios, que no se cierra a un pueblo étnico, a una cultura nada más, sino que se ha abierto universalmente. Y de ahí por eso iglesia católica, porque es universal, es un mensaje universal, ¿de acuerdo? Y si somos cristianos, hay quienes dicen, no, yo soy católico, pero eres cristiano. No, yo soy católico, eres cristiano católico, ¿verdad? Porque pues entonces no tiene caso ser católico si no soy cristiano, ¿de acuerdo? Somos cristianos, claro que sí, ¿verdad? Bueno, entonces Lucas en su libro pues quiere hacer este énfasis, ¿sí? Es entre el pueblo de Israel y la iglesia, entre el Dios del Antiguo Testamento y Jesús, o sea, hay una estrecha relación. Aunque esta cita no viene en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, pero hace alusión precisamente a esta unidad. Cuando Felipe le pregunta, este es el Evangelio de San Juan, cuando Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Entonces Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conoces, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Verdad? Entonces, Jesús así tiene esa continuidad. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Entonces, quien ve a la iglesia, va a ver a quién? A Jesús. Y por lo tanto, ¿a quién? Al Padre. Entonces no hay división entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Y lo vamos a ver cuando Pablo va persiguiendo a la iglesia, va persiguiendo a los cristianos a Damasco, y cuando lo derriba a la luz, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué le contesta? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo pudo haberle dicho, a ver, párale, ¿cómo que te estoy persiguiendo a ti? Yo no te estoy persiguiendo, es más, ni te conozco, ¿verdad? Pudo haberle dicho eso. A lo mejor se lo dijo, pero no se escrito, bueno, no sé. Pero entonces pudo haberle dicho, ¿sí? Oye, espérame, yo voy persiguiendo a unos que andan diciendo que tú eres. Eso es otra cosa. Pero Jesús hace énfasis en, me persigues, si los persigues a ellos, me persigues a mí. Cuando Él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, quien persigue a los cristianos, quien persigue la iglesia, persigue a Jesús. ¿Y persigue a quién? Al que lo envía. Entonces, Jesús deja ver al Padre, la iglesia deja ver a Jesús. ¿Sí? A través de la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. A través de la iglesia vemos a Jesús, y a través de Jesús vemos a quién? Al Padre. Otra, Dios se revela en la persona de Jesús. Jesús se revela en la iglesia. ¿Verdad? Este es el libro de los Hechos. ¿Sí, verdad? Sí. Pero no viene aquí esos manuales. Pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Y esto es para que veamos precisamente este objetivo de Lucas.
se quiere tener mostrar esa continuidad, no hay ruptura. Porque acuérdense que aquí lo que se tiene que rescatar también es que no son una secta del judaísmo. No. Es Jesús mismo que nos ha elegido. Es el Jesús mismo el que ha continuado, ¿sí?, el mensaje de salvación, que está planeado desde cuándo. ¿Desde cuándo se fue planeado? Desde el Génesis, ¿verdad? Desde que desobedeció allá nuestros primeros padres, que desobedecieron y pues entró Dios al rescate, y no que iba a dejar a sus amados hijos ahí nomás a la deriva. No, vamos a rescatarlos, ¿verdad? Desde ahí está, y hay esa continuidad. Bueno, los judíos y la ley. Una cosa muy importante antes de que pasemos a esto, no sé si ahora mencioné. Miren, cuando Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles se refiere, cuando mencionan, se reunieron a la escucha de la palabra, ¿sí? Cuando se reunieron a la escucha de la palabra, se refiere a las enseñanzas de Jesús. Y cuando dice, como dicen las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, ¿sí? Pero cuando mencionan a la escucha de la palabra o hablan de la palabra, se refieren a las enseñanzas de Jesús. Sí, hay que hacer bien esta distinción. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles menciona Escrituras, son el Antiguo Testamento. Sí. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles mencionan la palabra, se refiere a las enseñanzas de Jesús. Nosotros ya podemos decir al Nuevo Testamento, ¿sí? Pero en ese tiempo eran las enseñanzas de Jesús. ¿De acuerdo? Sí, queda claro esto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora sí, seguimos. No sé por qué me brinqué esa parte. Bueno, los judíos y la ley en los Hechos. Lucas tiene un especial interés en mostrar cuál es el papel de los judíos y de la ley en la primera iglesia cristiana. ¿Sí? Él quiere dejar claro esto. Entonces, en cuanto a los judíos, queda claro que la salvación era en primer lugar ¿para quién? Para ellos. Capítulo 3, versículo 26, capítulo 13, versículo 46. Por eso Pablo siempre va a procurar iniciar su predicación, ¿en dónde? En la sinagoga. Porque los judíos, pues aunque nos vean, son el pueblo elegido. De hecho, hasta la fecha, nosotros seguimos pidiendo por el pueblo judío en una celebración solemne, el día de la vigilia de Pascua. Se pide por el pueblo judío, ¿verdad? Y porque debemos de reconocer que es el pueblo elegido y no se lo vamos a quitar, ¿verdad? Que no lo quisieron aprovechar, qué bueno que no lo quisieron aprovechar, porque gracias a eso, pues nosotros, pues como dijo la mujer, pues también los perritos comen de las migajas, ¿verdad? De la mesa de los amos. Qué bueno que no quisieron, triste por ellos, pero gracias a Dios que nos permitió conocer la riqueza de lo que es su palabra y esas enseñanzas. Yo siempre he dicho y le agradezco mucho a Dios que haya iluminado al pueblo judío para que conservara tan fielmente los escritos y que hubo quien lo puso por escrito, ¿sí? Esa relación que el pueblo tenía con Dios. Bendito sea Dios, porque gracias a eso pues ahí están, ¿verdad? Si han leído el Génesis, el Éxodo, por ejemplo, en el Génesis, ay, esa lectura de José tan bonita, o sea, todas las enseñanzas que tienen los libros del Antiguo Testamento, qué barbaridad, ¿verdad? Tenemos que aprovecharlas. Ya leyeron toda la Biblia, ¿verdad? Toda. Ay, ¿qué pasó? No. Bueno, pues ya empiecen, ¿eh? Bueno, entonces tenemos pues que además que la primera iglesia fue totalmente judía
Y les costó trabajo aceptar a los paganos, ¿sí? Y no solamente aceptar a los paganos, imagínense qué difícil fue para ellos. Miren, a veces nosotros no alcanzamos a comprender la dificultad que ellos tuvieron cuando se enfrentaron a este cambio que tenían que haber hecho, ¿sí? Aceptar a Jesús como el Mesías implicaba, pues a veces transgredir ciertas normas de la ley que estaba tan arraigado en ellos. Y cuando digo arraigado, no solamente era en el corazón, era hasta en el tuétano de los huesos. Amén. O sea, amén. Ay, bueno, no se traigo hambre, ¿verdad? Hasta la médula de los huesos. Yo dije tuétano. Sí, me imaginé así el tuétano saliendo y todo. Imagínense qué difícil para ellos. Para Pablo, ese tiempo que nosotros leemos en el libro de los Hechos, que duró 3 días ciego y que no sabía y que hasta que fue Ananías todo esto, pues todo el tiempo que duró para poder, imagínense ese hombre conocedor de la ley, no solamente intelectual, sino que la ponía en práctica, en un compromiso de cuerpo y alma, ¿sí? Imagínense dejar cosas y decir, sí, esto está mal, reconocer que aquello que llevaban está mal. Entonces, no fue fácil. Para ninguno de los judíos no fue fácil. Bendito sea Dios, como dice el Espíritu Santo, les allanó el camino y los ayudó para poder comprender y quitar el miedo, sobre todo a esto, quitar ese miedo. Más que miedo a morir, era el miedo a ofender a Dios, a no cumplir la ley, ¿sí? Entonces, les comento que para nosotros a veces no es tan fácil comprenderlo, porque pues sí, somos que vivimos solos, son muchos aquí que vienen a estudiar la Biblia, pero ¿cuántos somos los bautizados? ¿Y cuántos estamos aquí estudiando? Cuando deberíamos estar muchos, al menos los de la comunidad de San Juan Bosco, ¿verdad? Que se vengan a preparar, a conocer la Sagrada Escritura. ¿Qué pasa? El otro día me dio así como que casi me da un infarto, pero no. En la misa el sábado fui a una boda allá al expiatorio y llegué temprano, llegué a otra boda anterior y me quedé en la misa. Nadie contestaba, nadie. Ya de ser los invitados de esta familia, pero los que vienen enseguida sí van a ser bien. Y tampoco. Ahí yo era el coro y como celebró el padre que va a venir luego, el padre Josué celebró él, entonces él decía y yo contestaba, dice, ay madre, me salvaste, eras el coro, ¿sí? Dije, caramba. Los católicos sociales. Qué terrible. Lo mismo en las misas de definición del cuerpo presente, no saben cuándo deben dedicarse, pararse. Y no se han encontrado, por ejemplo, en la misa dominical, que vienen y hay gente que nada más viene por venir, porque pues tienen que ir a misa, si no, no le dan domingo, ¿verdad? Sí. O porque les sellen a los niños su tarjeta. ¡Ay, qué horror! Y no contestan. Dios, se quedan sentados en la consagración. ¿Qué les pasa? Fíjense. Y somos precisamente, o sea, qué indiferencia religiosa hay. Cosa que no pasaba con los judíos. Los judíos, hay que aceptarlo, son muy religiosos, ¿verdad? Entonces tenemos pues, que fue muy difícil. Y luego otra, pues así como son el pueblo elegido, son bien, como dicen, bien creíditos, ¿verdad? Bien así, pues bien orgullosos de que son el pueblo elegido. Y cómo vamos a aceptar a los paganos. ¿Y qué trabajo le costó a Pablo? Porque les voy a decir otro secreto, pero no le gana. ¿Se acuerdan que por ahí hay una discusión entre Pedro y Pablo? Más bien entre Pablo, que regañó a Pedro. ¡Regañó a Pedro! ¿Por qué?
Sin embargo, por los El elegido del Señor, el que era la piedra, no, piedra angular es Jesús, ¿verdad? Pero Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pablo vino y lo regañó. ¿Y qué le dijo? Óigame, no, Pedrito, ¿qué le pasa? Porque antes de que llegaran los de la comunidad de Santiago, sí, Santiago, el hermano del Señor ese, que criticó con los judíos, y de esos grupos de las comunidades de Santiago estaban los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Pues los que querían que si eran cristianos, sí, aceptamos a Jesús, sí, y sus enseñanzas, sí, pero seguimos cumpliendo la ley mosaica. Y hay que circuncidar, si no, no. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Mientras no estaban los que venían de aquella comunidad, Pedro andaba con los paganos bien a gusto, hasta con sus taquitos, no, sus taquitos de chicharrón, no sé qué. No, pero ahí andaba, pero nada más se encontraba aquí. ¿Qué hizo Pedro? Así muy tranquilamente, se fue retirando, y que Pedro lo cacha. Ay, Pedro. Y le ha puesto una regañada a Pedro. Pablo a Pedro, ¿sí? Pablo se la puso a Pedro. ¿Y qué creen? Para castigarlo los pusieron juntos en la liturgia, el 29 de julio. ¿Sí? San Pedro y San Pablo. ¿Cómo se van a andar creyendo, verdad? No se crean, eso de ser que pues sí no fue por eso. Pero vamos a ver cómo había esas fricciones en la comunidad, había esas divisiones, y a Pablo le costó mucho trabajo. ¿Cómo de que yo soy de Apolo? ¿Todos somos de quién? De Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? No, ¿verdad? Entonces, esto fue muy difícil. Los primeros cristianos fue muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tocaba a los judíos? Llevar el mensaje a los paganos. Ahí darles es su lugar, pero también deben de dar esa responsabilidad que tienen como ser el pueblo elegido, es como la del hermano mayor, que debes de enseñar y guiar a quién, a tus hermanos pequeños. ¿Sí? Y Lucas es lo que quiere que entiendan, ¿quién? Los judíos que se han convertido al cristianismo. Sí, ellos son los elegidos, pero ustedes tienen que enseñar a los demás, ¿verdad? Bueno, en resumen, el papel de los judeocristianos era el hacer patente la comunidad, el hacer continuidad, el hacer la comunidad continuidad, sí, era el hacer parte, la continuidad del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. patente, sí, patente. Es hacer patente pues esa continuidad, ¿verdad? Esa continuidad del pueblo de Dios del Antiguo Testamento con respecto al nuevo pueblo de Dios. Y al mismo tiempo comprobar que las comunidades paganas son legítimamente herederas de las promesas. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? La salvación. De salvación. O sea, también la salvación ha sido enviada a ellos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la ley, Lucas quiere mostrar que la ley ha quedado superada y no es indispensable cumplirla para salvarse. Y luego, ¿por qué no sigue poniendo los 10 mandamientos? ¿Por qué? ¿Por qué está superada? Pues ¿qué creen? Es que se entiende a veces mal. La explicación es, y Pablo la hace, Pablo dice, la ley ya cumplió su función. ¿Cuál ley? La ley mosaica. Y todo lo que le agregaron los judíos. Ya cumplió su función. ¿Cuál era la función? ¿Cuál era el objetivo de la ley? ¿Cuál era? ¿Reconocer a quién? La ley y los profetas dijimos, era para que reconocieran a quién?
al Mesías. Y una vez que el Mesías ha llegado, ¿sí? O sea, la ley, los profetas, toda esa enseñanza nos tiene que conducir a reconocer al que ha de venir, al Mesías. Y Él nos dirá qué hacer. Ya lo reconocimos, aquí está. Es Jesús, es el Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Y luego viene lo que Jesús dijo y enseñó. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y amar a quién? Como a ti mismo. Y Jesús mismo lo dice, porque si no sería como que contradecir. Jesús dijo, no he venido a cambiar la ley, sino a darle plenitud. ¿Sí? ¿Qué es plenitud? Realización. Entonces Jesús se muestra, es el mensaje cristiano, las enseñanzas de Jesús serán ahora la norma a seguir. Y que si la revisamos no tienen nada contrario de la ley. Al contrario, está purificado. ¿Sí? Y a nosotros nos llega a través de los 10 mandamientos. Que son, ¿cuántos? 3. Al honor a Dios y ¿cuánto? Los otros 7 al provecho de quién? Del prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad? Entonces, por eso seguimos teniendo los 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Pero ya nomás son 10 porque los judíos tenían 300 y tantos. Entonces, sí, de verdad, no se podían mover. Pero, y todavía los judíos hasta la fecha lo siguen llevando. Lo siguen llevando. Con todas sus normas adjuntas. ¿Verdad? ¿Cómo vamos? Bien. Pues tampoco, llevamos poquito, ¿verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? Sí. Que el Padre nos rescate la próxima semana. El Espíritu Santo y los hechos. Su presencia es notable y protagónica al grado que el libro de los Hechos de los Apóstoles es llamado el Evangelio del Espíritu, ¿verdad? Entonces, desde el principio, el libro se establece su papel. Dice, capítulo 1, versículo 8, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Verdad? ¿Se fijan ahí el itinerario? Dijimos Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ya está incluido el contenido. Vamos a poner Evangelio del Espíritu. Ah, sí. Si ahí usted lo ve, ahí usted ya lo debe poner bien. El Evangelio del Espíritu. A ver, en la página, el Evangelio del Espíritu. El Evangelio. El Evangelio del Espíritu. El Evangelio del Espíritu. Sí, así es. Gracias. En la página 15. En la En 15. la página aquí. El cuadrito. Rectángulo. Sí, un poquito de El Evangelio del Espíritu. Y en la siguiente son las citas bíblicas. Está muy corto. Sí, Esa está por refrán. Nosotros lo llenamos. Sí, el Evangelio del Espíritu. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Con la infusión del Espíritu Santo, dice, el día de Pentecostés tiene lugar el nacimiento de la iglesia y gracias a él se irá viviendo las siguientes etapas. ¿Sí? Era tan evidente su manifestación que Simón el mago quería comprar tal poder. Y dice, es necesario no solo en la vida y la misión de la iglesia, sino también en la vida del cristiano. Miren, esto es bien importante. El libro de los Hechos de los Apóstoles es llamado el libro del Espíritu,
porque la acción del Espíritu Santo viene a validar lo que los apóstoles están predicando, ¿sí? Porque recuerden, mientras Jesús hablaba y decía el mensaje y todo eso, pues mucha gente lo seguía, pero luego lo traicionaron y lo abandonaron. Entonces, ¿quién va a oír las palabras de alguien que dejó a su maestro? ¿Verdad? Pues ¿quién lo va a oír? Jesús es bueno, misericordioso, los perdonó y los vuelve a unir. ¿Te acuerdan que unos ya iban en Maús y véngase para acá? Y otros andaban ahí, a ver, los reúne y se aparece y los conforta y les explica de qué se trata, ¿verdad? Pero ellos no se sentían así como que muy dignos por haber hecho lo que hicieron y pues traían la culpa, se sentían culpables de haber abandonado a su maestro. Y primero tenía que ayudarles para que ellos pues asimilaran y reconocieran su falla, pero también aceptaran el frenón de Jesús y se levantaran, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo viene y hace evidente. Es como, miren, como era el inicio de la iglesia, entonces tenía que ser todo muy fuerte, todo lo que ellos hicieran, todo lo que dijeran, todo lo que se daba, tenía que ser con mucha fuerza, como porque se estaban poniendo los cimientos. Y esos cimientos, como es una construcción que tiene que durar muchísimos años, pues tienen que estar fuertes para que la construcción no se tambalee. Por eso vamos a encontrar en el libro de los Hechos, como cuando Ananías, no era el mismo que curó a Pablo, era otro, pues y su esposa pues ven un terreno y pues le iban a dar, no le des todo, se quedan con una parte, ¿verdad? Y ya cuando llegan con Pedro y a ver Ananías, ¿para qué? Dice, no, pues aquí está el dinero, pedimos el terreno y pues aquí está. Ananías, ¿por qué mientes? Y Pedro lo regaña. Sí, por haber mentido, págatelas. Se muere. Y luego al rato llega la esposa, no, es que mira, acaban de sacar, ¿verdad? Por haber mentido, también. Qué fuerte. ¿Acaso nosotros no hemos mentido? ¿Acaso nosotros no hemos caído en la tentación de no reportar todo? ¿Y por qué no nos morimos? ¿O por qué en ese tiempo fue tan fuerte? ¿Por qué fue tan fuerte? ¿Por qué lo hicieron así? Porque se estaban poniendo los cimientos de esta construcción. Entonces esos cimientos no tienen que tener ninguna perforación, ningún nada, tienen que ser fuertes. Entonces el Espíritu Santo viene y hace que esos cimientos sean fuertes, para que no caigan, porque podemos ver que a lo largo de la historia de la iglesia hasta nuestro tiempo, 4 de octubre de San Francisco, San Juan Bosco y María Auxiliadora. Soy su fan de María Auxiliadora. De hecho, gracias a sus ruegos, tenemos un padre Josué. Sí, ella intercedió para que sanara el muchachito, porque ya está muriendo. Y ella nos ayudó. Bueno, ya, breve la historia. Pero aquí el punto es cómo el Espíritu Santo se hizo evidente en cada acción, en cada mensaje que llevaron los apóstoles. ¿Sí? Fue muy importante la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y ya concluyó? No, porque es el Espíritu Santo el que sostiene a la iglesia actualmente. Es la acción de la fuerza y el amor del Espíritu Santo. Ya sabemos el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Y se nos acabó el tiempo. Pero si Dios nos permite evitar, el Padre José vendrá la próxima semana.
Por hoy, demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.